Padre, gracias por tu bendición, Señor, en esta mañana, de poder estar en tu casa, con nuestros corazones dispuestos, Señor, para oír tu voz. Y sé que tu palabra hoy nos va a bendecir, va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender las verdades bíblicas acerca del mundo espiritual y de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema titulado La brujería y el Halloween. La brujería y el Halloween. Al final les voy a regalar este temita. Voy a regalar una hojita por familia donde viene ya todo el tema resumido con todas las citas, porque no alcanzamos a abarcar todo el material. Mateo capítulo 18 del 1 al 6. Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 6. Libro de Mateo capítulo 18 del 1 al 6. Hoy sí nos vamos a comer una frijolada con garra y con un chicharrón de 20 puntas. Mateo 18 del 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Un día los discípulos estaban como batallando en la cuestión de quién sería el primero, el medio de ellos. Y dice la escritura que el Señor en medio de la gente tomó a un niño y lo puso en la mitad. Y les enseñó que los mayores o los más importantes en el reino de los cielos son los niños. Y el Señor dice: y cualquiera que reciba un niño me está recibiendo a mí. Pero la parte del versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar, digan tropezar, a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, lo más importante en el reino de Dios son los niños. Ellos son la imagen de la inocencia, de la santidad, de la pureza, perdonan con facilidad. Y ya sabemos las características de los niños. Y el Señor nos manda a nosotros a recibirles, nos manda a nosotros a cuidarles, nos manda a nosotros a protegerles. Y el Señor termina esa porción diciendo que cualquiera que haga tropezar a un niño. La palabra tropezar significa arruinar una vida por una mala conducta o un ejemplo nocivo. Arruinar una vida por una mala conducta o un ejemplo nocivo. Quiere decir que cuando una persona está dando un mal ejemplo a los niños, está teniendo problemas con el Señor. Por ejemplo, si un padre lleva alcohol a la casa y comienza a enseñarle a los hijos a tomar licor, está haciendo tropiezo, los está dañando, porque los niños son de Dios. Padres que le enseñan a los hijos a consumir drogas, mujeres que le enseñan a sus hijas desde pequeñas a comenzar a ir a sitios de brujería o a sitios de fiesta y de entretenimiento, están dañando los hijos. Dios nos dio a nosotros los hijos salvos, porque los niños son de Dios, y Dios espera que cuando usted se los devuelva también salvos. Por lo tanto, no podemos dañar los niños con malos ejemplos. Ahora lo que está tratando de hacer este gobierno era lo de el cambio de sexo para niños de 3 años en adelante, de 3 años en adelante.
y donde los padres no podían decir nada porque les pueden venir grandes multas de miles de millones de pesos. O sea, prácticamente el gobierno quiere tomar la patria potestad de los hijos para dañarlos, para pervertirlos. Y la autoridad de los hijos delante de Dios recae principalmente en los padres. El gobierno nunca debería meterse en ese nivel de autoridad, pero hoy en día a través de las escuelas públicas están dañando a los niños. Les están enseñando la ideología de género, que no se nace ni niño ni niña, sino que ellos cuando crecen el sistema escolar les va a mostrar una cantidad de géneros de los cuales ellos podrían ser, si quieren ser homosexuales, si quieren ser lesbianas, si quieren ser transgénero y cualquier otra cosa. Esto es una locura total, es una demencia, eso se llama demencia. Y en muchos países, hermanos, ya hay más de 100 géneros que se han inventado. Y solamente Dios creó al hombre y a la mujer. Solo hay 2 géneros, hombre y mujer. Pero hay países donde hay cantidades de géneros. Uno de ellos es el género neutro, que significa que usted es lo que usted quiere ser cada día. Entonces, si usted un día quiere ser una mujer, usted es una mujer. Si al otro día quiere ser un hombre, usted es un hombre. Si al otro día usted quiere ser un perro, es un perro. Eso está pasando en Canadá. Eso está pasando en algunos estados en los Estados Unidos. En Holanda se aprobó la pedofilia, las relaciones de adultos con niños. ¿Y cómo se llama eso? Se llama hacer tropezar a estos pequeños. Y la Biblia dice, cualquiera que les haga tropezar, mejor es que se cuelgue una piedra de molino. Piedras especiales que trituraban el trigo, que eran muy grandes, que se la cuelgue al cuello y se tire a lo profundo del mar. En otras palabras, Dios le está declarando la pena de muerte a los que dañan a los niños. En este gobierno, los que están tratando de pervertir nuestras generaciones, el cielo se las va a cobrar tarde o temprano. Se las va a cobrar, porque los niños son de Dios. El Halloween y la brujería, y voy a comenzar a explicar esto en relación con los niños. ¿Qué significa la palabra Halloween? La voy a resumir. Halloween significa la víspera de todos los santos. Y para entender el significado, les voy a hablar de 3 días que se están celebrando en esta semanita, que es el día del Halloween, 31 de octubre, el día de todos los santos, que es el 1 de noviembre, y el día de las almas en penas o de los muertos, que es el 2 de noviembre. Entonces muchas personas no conocen la diferencia de esto. El Halloween, 31 de octubre, se le llama la víspera de todos los santos, y es una fiesta que tiene que ver totalmente con el satanismo y la brujería. La fiesta del 1 de noviembre, que es de todos los santos, viene desde hace muchos siglos atrás. Resulta que en el Imperio Romano fueron asesinados más o menos 6 millones de cristianos bajo la persecución romana. Eran tirados a los leones, los fritaban vivos porque hacían unas pailas, las llenaban de aceite, las comenzaban a hervir y tiraban a los cristianos allá por no adorar al emperador. Entonces murieron millones de cristianos. Y la iglesia en los primeros siglos, cuando conquistó el Imperio Romano, comenzaron a celebrar el Día de los Santos Mártires. O sea, era un día especial donde se recordaban a todos aquellos que murieron por causa del Evangelio. Y a eso se le llama el Día de Todos los Santos. Y la Iglesia Católica entonces lo puso el 1 de noviembre. Y está el 2 de noviembre donde se celebra el Día de los Muertos o de las almas que están en penas, las almas benditas del purgatorio. Y entonces, como están en grave tormento, el 2 de noviembre y durante todo noviembre, la gente va a los cementerios, a los panteones, a llevarles regalos, a hacerles oraciones, a llevarles flores, a llevarles comidas a los muertecitos o a las ánimas del purgatorio para poder aliviarlas o para que salgan rápidamente del purgatorio. En la historia de la iglesia, el Halloween era una festividad especial para un grupo llamado los celtas, cuyos sacerdotes eran los druidas. Este era un grupo ario que emigró de Asia hacia Europa y llegó a Francia y a Inglaterra. Estos pueblos tenían costumbres paganas como la reencarnación. Ellos creían que después de la muerte los seres humanos podían reencarnar en otro ser humano o que podían reencarnar en un
animal. Entonces esta era una de las principales doctrinas de ellos. Los celtas y los druidas practicaban la magia, practicaban la astrología, el contacto con los espíritus, la comunicación con los espíritus, y adoraban la naturaleza, especialmente al árbol de roble. Por eso la palabra druida significa sacerdote del culto del árbol del roble. Entonces los druidas, así como el hinduismo, creían en esa reencarnación, y ellos celebraban especialmente una fiesta de adoración al dios de la muerte el 31 de octubre, y le llamaban la fiesta de invierno del dios Samhain, o el dios de la muerte. En ese día se hacían sacrificios humanos, especialmente de niños, dedicados al Señor de la muerte. Para los celtas el año comenzaba el 1 de noviembre, cuando comenzaba el invierno para ellos, y el 31 de octubre, el día anterior, entonces celebraban esta fiesta para el dios de la muerte, o el dios Samhain, en la cual hacían sacrificios de todo tipo. Los celtas comenzaron a enseñar en toda Europa que el 31 de octubre el Señor de la muerte recogía todas las almas de los muertos que habían sido condenadas, para luego meterlas en cuerpos de animales, y que las almas de los buenos podían volver a nacer en otros seres humanos. Y esa era prácticamente la doctrina de estos grupos. Los druidas pensaban que si no se aplacaban a los espíritus con sacrificios, los espíritus se vengarían de ellos. Y de ahí vienen las palabras que son muy famosas: trick or treat, tricky tricky Halloween, quiero dulces para mí, y si no me das, ¿qué dicen? Se le crece la nariz. No, te hago una magia o una maldición. Y ese es el contexto de la palabra trick or treat. Resulta que los celtas salían por todas las poblaciones, tocando en las casas, pidiendo animales o personas que se pudieran sacrificar al dios de la muerte. Y en las casas donde no les daban algo para sacrificar o alimentos, entonces los celtas y los druidas soltaban maldiciones a esas casas, y venían calamidades, venían enfermedades, venían pestes. Entonces la gente les tenía mucho temor, y cuando llegaban, entonces le ofrecían comida, animales o aún personas para ser sacrificadas al Señor de la muerte. Qué terrible eso, qué terrible eso. Ahorita, los druidas creían que las almas de los malos podían aliviarse con regalos al Señor de la muerte. Se me pasó algo. Los niños salen y van por las tiendas, por las casas, y tocan tricky tricky Halloween, quiero dulces para mí, y la gente les da dulces. Y en muchas partes donde no les dan dulces, quiebran los vitrales, pegan los timbres con chicles, sueltan maldiciones. En muchos países ponchan las llantas de los carros y hacen mucho daño, y no se dan cuenta que esos niños están imitando las mismas tradiciones y las mismas culturas de estos grupos celtas que causaban tanto daño. Por eso usted, cuando toma a sus niños y los disfraza de Chucky, los disfraza todo eso y los lleva de la mano a pedir confites por la calle, usted está participando de una festividad pagana en adoración al dios Samhain, al dios de la muerte. Por eso, como cristianos, nosotros no participamos del Halloween. Y desafortunadamente hay iglesias que por falta de discernimiento, por falta de conocimiento en la palabra de Dios, están celebrando el Halloween. Inclusive hay algunos pastores que se disfrazan y todo. Y para mí tienen un muy bajo conocimiento del ámbito espiritual, y tienen casi cero discernimiento espiritual. En Colombia se celebra el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos o de las Almas en Penas, donde se les llevan a los cementerios regalos, oraciones o flores a los muertos, supuestamente para aliviarles sus almas. Y los druidas pensaban que eran también con regalos al Señor de la muerte que las almas de los malos podían ser aliviadas. Todo eso es una mezcla. El 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre es una mezcla entre cristianismo y paganismo total. Y las personas hacen esto, ¿por qué? Porque están en ignorancia. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren, hermanos,
Ustedes tuvieron padres que los amaron, los querían mucho, el papá y la mamá. Pero debemos entender que no todas las enseñanzas que nos dieron nuestros padres iban de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros debemos evaluar todas las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres a la luz de la palabra de Dios. Y si las tradiciones que te enseñaron papá y mamá van de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que cuidarlas y conservarlas. Pero si van en contra de la palabra de Dios, usted tiene una decisión: o sigue la doctrina de Dios o sigue las costumbres y tradiciones de sus padres. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: porque fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos liberó de la mentira. Cristo nos liberó de las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres, porque ellos desde chiquitos nos cogían de la mano y nos llevaban a ciertos lugares, nos hacían orar pues a los ídolos, nos enseñaron como dicen por ahí, a persinarnos desde muy niños, cogían pues la manito, y una cantidad de tradiciones que no están pues en la Biblia. A mí me preguntan: pastor, ¿eso es una bendición? Y yo les digo: no, eso no es una bendición, porque la palabra bendición es decir bien, tiene que ver con palabras, no con símbolos. O sea, bendición es cuando un padre le dice al hijo: hijo, te bendigo, que te vaya bien en este día, que el Señor te proteja, que la gracia de Dios esté contigo. Eso es bendición, no hacer símbolos. Segundo, la mayoría de personas que se persignan se ponen una cruz al revés, porque hacen esto en la frente, en el pecho y aquí a los lados. Esa es una cruz inversa. Si fuera una cruz verdadera, sería desde la frente hasta el ombligo y aquí. Pero todo el mundo se echa cruces al revés. Y lo hacen sencillamente por tradición, hermano. Bendición no es hacer símbolos. Dios no me protege por hacer así, no. Dios me protege porque estoy con Él, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protegen. Si tú buscas la presencia de Dios, Dios te guarda y te protege. Y aprende a bendecir con tus palabras a tu prójimo, a bendecir a las demás personas, porque eso es lo que la palabra de Dios manda. El Halloween nunca fue parte de nuestra cultura americana. Comenzó a ser celebrado casi hace un siglo atrás. ¿Por qué? Porque un grupo de inmigrantes irlandeses se fueron a los Estados Unidos y ellos traían esta fiesta del Halloween. Y entonces en los Estados Unidos comenzaron a copiar esta festividad, y de Estados Unidos todos los países comenzaron a aprender en Latinoamérica. En Colombia el Halloween no es una tradición muy antigua, pero es algo que ya se copia en toda parte. La celebran los colegios, las empresas, las escuelas. En toda parte se celebra, y cuando usted sale el 31 de octubre, usted se sorprende de las multitudes en las calles, en la 23, en la 22, llenando las calles, celebrando este día que es el Halloween, porque se ha convertido casi una fiesta nacional, pero es una fiesta pagana. ¿De dónde vienen los disfraces y las máscaras? Los disfraces y las máscaras vienen de los brujos, los chamanes y los sacerdotes druidas, que se colocaban máscaras y disfraces con varios propósitos. Uno de ellos era tener contacto con los espíritus. Segundo, para cambiar de personalidad. Y tercero, cuando ellos pensaban que los espíritus estaban enojados con ellos, ellos también se colocaban los disfraces y las máscaras pensando que los espíritus no los iban a reconocer. Y ese es el trasfondo de las máscaras. Los brujos enseñan que las personas absorben el poder del animal cuyo disfraz se ponen. O sea, que si se ponen un disfraz de lagarto, un espíritu de lagarto los va a poseer. Que si ellos se ponen un disfraz de Chucky, Chucky los va a poseer. Si se disfrazan de brujo, un espíritu de brujería los va a poseer. Esto es delicado. Me han preguntado: pastor, ¿los niños se pueden disfrazar? Y yo digo, primero, que el 31 de octubre no, porque no es fiesta de niños, es la fiesta de la brujería. Porque a veces en los colegios, en otras fiestas, pero no el 31 de octubre, los niños hacen representaciones teatrales
Y eso está bien que se disfracen en esos momentos. Pero todo lo que tiene que ver con el 31 de octubre es pura mentira, es pura brujería. ¿Qué tiene que ver entonces el Halloween con el purgatorio? Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Resulta que a la Iglesia Católica siempre le ha gustado hacer mezclas. O sea, es una iglesia con sincretismo. Le gusta mezclar la verdad con la mentira. Le gusta mezclarse con las tradiciones, como nos contaba el pastor Leonardo el miércoles, que en Río Sucio se celebran las fiestas de el diablo, del carnaval. Y resulta que uno de esos días las personitas tienen su misa por la tarde, hacen todo, pero hay un momento en que cierran la parroquia, y desde la parroquia creo que es, la gente comienza a hacer un pacto con el diablo, desde la misma parroquia. O sea, la misma iglesia católica acolita todo eso. Exacto, el cura bendice al diablo y luego cierra la iglesia y se va. ¿Qué opinan pues, hermano? O sea, es terrible el sincretismo, la mezcla tan tremenda. Y nosotros debemos ser libres de eso. Entonces unieron el día de todos los santos, el Halloween, lo unieron con el día de los santos mártires y lo unieron a las ánimas benditas del purgatorio. ¿Quién las pueda salvar? Que las saquen del pelo, que ya se van a chambuscar. Nosotros sabemos que la Biblia no nos habla de sitios intermedios entre el cielo y la tierra, como el purgatorio o como el limbo. ¿Qué es el purgatorio? Era la idea que había un sitio intermedio entre el cielo y el infierno. Entonces, que nadie es tan bueno para entrar al cielo, por lo tanto muere y tiene que ir al purgatorio, y la familia con platica, con misas, con rezos, alivian el alma del purgatorio para que no se queme mucho. Y en determinados momentos salen del purgatorio. Una buena pregunta para un sacerdote es este: dígame cuándo el familiar sale del purgatorio y lo deja callado, porque no se lo pueden decir. Porque el purgatorio, se lo digo así abiertamente, es una estafa. La Biblia dice que las personas reciben la salvación en vida, no después de muerte, y que la salvación no se puede comprar ni con oro ni con plata, que es un regalo que Dios le ofrece al ser humano cuando aceptan a Cristo como Señor y Salvador. La salvación no se puede comprar. Y entonces hicieron esta mezcla. En Guatemala, el día 2 de noviembre, las personas se van para los cementerios, se llevan los comedores, se llevan carpas y se van a vivir a los cementerios durante 7 días, 8 días. Y entonces todos los días hacen sancochos y sirven para ellos y sirven también para los muertos. Así es en Guatemala y en otros países, por esta tradición pagana de lo que tiene que ver con el purgatorio. Hebreos 9:27 dice: está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. No existe reencarnación, no existe purgatorio, no existe limbo. ¿Qué era el limbo? Era la idea de que si un niño nace pero no lo bautizan y se muere, entonces que no se podía ir para el cielo, que porque no era bautizado, sino que se tenía que ir para un lugar de oscuridad llamado el limbo. El limbo tampoco existe. Jesús lo dijo con claridad: deje que los niños vengan a mí, porque de los niños es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los pequeños. Todo niño que muere en estado de inocencia va directamente a la presencia del Dios Todopoderoso. Salmo 49, versículos del 6 al 9. Quiero demostrarles que la salvación no se puede comprar, que las almas no se pueden rescatar de ningún purgatorio con plata, que eso es el gran engaño. Salmo 49 del 6 al 9. Salmo 49, versículos del 6 al 9. Los que confían en sus bienes, en la plata, y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios por su rescate. Escuchen: nadie puede comprar la salvación de otro, porque la redención de su vida es de gran precio y no se pagará jamás.
Nunca la redención del ser humano se puede comprar con plata, ni con dólares, ni con oro. Por eso el Hijo de Dios tuvo que venir a pagar por la redención de todos nosotros para que fuésemos salvos. Cristo en su sangre nos ha redimido. Él fue el precio. Pero aquí dice, por mucha plata que tengan, nunca podrán redimir delante de Dios el alma del hermano, porque es de gran costo y jamás se logrará. Solamente la sangre de Cristo logró la redención eterna. Primera de Pedro 1, 18 y 19, yo se los digo, que el Señor nos rescató de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y dice, no con oro ni plata, ni cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es muy sencillo. Entonces, hermano, el purgatorio no existe, no es real, es un invento con el cual han engañado a cientos de millones de personas durante los siglos. O la persona o se salva o se condena. Lo segundo que la Biblia me dice es que Dios nos prohíbe hablar con los muertos. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, esa persona sale de su cuerpo y queda solo unos segundos ahí. Si la persona es salva, es dirigida al reino de los cielos. Pero si la persona es condenada, va directamente al infierno, un lugar de tormento y de separación eterna de Dios por no recibir la redención, la salvación en Cristo. La salvación, mis hermanitos, es un regalo de Dios. Y Dios dice que nosotros como creyentes no debemos adorar a los muertos. Muchos dicen, ay, es que mi mamá desde el cielo me está cuidando. Tu mamá no te puede cuidar, ni tu papá, ni tu abuelo, ni el hijo que murió, porque a ti el que te guarda es el Señor. Los muertos ya nada pueden hacer por los vivos. Están en el cielo o están en el infierno, pero los muertos no pueden volver. Y la costumbre del purgatorio, la tradición enseña que usted puede hablar con los muertos, pedirle a los muertos, pedir la protección de los muertos, invocar a los muertos, y la Biblia prohíbe eso. Deuteronomio 18, 11. Deuteronomio capítulo 18, el versículo 11. Deuteronomio 18, 11. Y está hablando de pecados de las tierras paganas. Y dice en el 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, digan, ni quien consulte a los muertos, dígalo, ni quien consulte a los muertos. 12, ¿por qué? Porque es abominación para Jehová Dios cualquiera que hace estas cosas. La palabra abominación ahí en el hebreo es toevá, que significa asquerosidad y repugnancia. Quiere decir que cuando Dios ve que los seres humanos comienzan a mezclarse con el espiritismo, con el culto a los muertos, el rezo a los muertos, la invocación de muertos, eso le produce náuseas a Dios. Es un pecado abominable. Y la gente ahorita en noviembre se van para los cementerios a pedirle a los muertos, a hacer pactos con los muertos, a hacer consagración a los muertos, sacrificios a los muertos. Y Dios dice que el pueblo de Él no debe practicar eso. Isaías 8:19. Isaías capítulos 8:19. Las personas en el tiempo de Isaías estaban consultando sus problemas a los muertos. Y mire el mensaje que les manda el Señor. Isaías 8:19. 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿A quién tiene que consultar usted, hermano? A Dios, no a los brujos, no a los hechiceros. Debes consultar a la palabra de Dios. Y dice, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Biblia dice, ¿acaso van a consultar a los muertos por los vivos? ¿Acaso el pueblo de Dios no consultas a Dios?
¿Acaso no va a la escritura por dirección? ¿Acaso no clama a Dios por protección? Pero no es con los muertecitos. Y dice, a la ley y al testimonio, que representa la palabra de Dios, los libros de Moisés y los profetas. Y dice que quien no conteste conforme a la palabra de Dios es porque todavía están en tinieblas. Las personas que consultan a los muertos, que consultan a los gregorianos, a la hermana Laura, que le rezan a la sangre de los muertos, como sucedió hace años, que trajeron aquí a Colombia y es que partes de la sangre del Papa Juan Pablo II, y le hicieron un culto a esa sangre de un hombre y fueron a adorarla y fueron a reverenciarla, a adorar lo que tiene que ver todo esto con los muertos, y Dios lo prohíbe en su palabra. Levítico 20 versículo 26. Levítico 20, 26. Creo que es al revés, 26:20, y me disculpan. 26:20. Haz Levítico, es que estaba en Éxodo, me excusan, o sea que si es Levítico 20, 26, pues 27. Hermanos, los estaba probando a ver si están atentos. Levítico 20, 26, 27. Amén. Habéis pues de serme santos o separado, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En otras palabras, usted no puede vivir como vive la gente que no conoce a Dios. Usted no puede seguir la misma cultura y las mismas tradiciones paganas de este mundo. 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos ha de morir. Serán apedrados, su sangre será sobre él. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Dios en Israel, el consultar o el hacer invocación de muertos y pedir la protección de los muertos daba como resultado la pena de muerte. En nuestra cultura, por ejemplo aquí en Manizales, la gente consulta mucho a los gregorianos, que supuestamente era un médico venezolano que murió y que supuestamente después de muerto él viene y opera a las personas. Y la gente va donde la brujilda o el brujildo, le dan una plata, como me contaba una hermana aquí que le sacó mucha plata, que por la sanidad de la mamá, y la mamá peor, y entonces por la noche ponen ciertos instrumentos como gasas, alcohol, cuchillo, todo eso, que porque Gregorio Hernández va a llegar a operar. Y aquí hay personitas que me han contado unas experiencias muy fuertes, que les tocó ver cuando ese demonio entró a la casa y pasó por el pasillo y entró al sitio, y luego encontraban en la habitación las gasas con sangre de la supuesta cirugía. Y un evangelista me dijo la otra vez que más o menos el 70% de las personas que son operadas por este espíritu, por este demonio, mueren en menos de 2 años. Y muchas personitas me lo han ratificado, porque hicieron un pacto satánico, porque se involucraron con el mundo del ocultismo, porque se rindieron al mundo de los demonios, porque no es el muertecito, son los demonios los que vienen a hacer eso, no los muertos. Ahora, ¿qué tiene que ver el Halloween con la brujería? ¿Qué tiene que ver pues con la brujería? Hay personitas que dicen, ay pastor, pero usted es muy fanático. Tampoco hasta allá. Porque las personas que no han nacido de nuevo están ciegas espiritualmente y no pueden ver la verdad. Están como Isaías 5:20, donde dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y están llamando a todo lo que tiene que ver con el ocultismo como si fuera algo bueno. En el Halloween hay cantidades de supersticiones y prácticas ocultas realizadas en este día, como encantamientos, disfraces de monstruos, símbolos de murciélagos, arañas, telarañas, gatos disecados, escobas, ollas, gorros puntiagudos, duendes, ataúdes, calaveras, símbolos satánicos, calabazas, lápidas, monstruos, fantasmas y toda clase de imitaciones que están relacionadas con el mundo de Satanás. Usted como cristiano debe cuidar su casa, usted es el guardián de su casa, y no debe llevar a tu casa cosas anatemas,
Porque la gente en ese tiempo decoran sus casas con calaveras y ponen telarañas y pegan arañas y murciélagos. Y todo eso está representando ¿a quién? Al mundo de las tinieblas o de la oscuridad. ¿O a quién representan las telarañas, hermano? ¿A quién? Así como hay animales que representan la gloria de Dios, como el león, Cristo es el rey, así también hay animales que representan el mundo de las tinieblas, como los murciélagos, que representan las almas de los malos, según los druidas y todo eso. No decores tus negocios, no decores tu casa, no metas calabazas, no pongas ese tipo de decoración, porque estás atrayendo poderes demoníacos. También se practica la tabla Ouija para tener contactos con los espíritus del más allá. Y por consultar la tabla Ouija, muchas de estas personas quedan con problemas mentales o posesiones demoníacas. El 31 de octubre en todo el mundo se van a consultar la tabla Ouija, a jugar con la tabla Ouija, esa tabla que tiene el abecedario, y le ponen una moneda encima e invocan a algún muerto. Invocamos el alma de Cristóbal Colón. Y entonces le comienzan a hacer preguntas y comienza a moverse la moneda ahí. En el momento que hacen la invocación, abrieron la puerta y ya se abrió un portal para los demonios estar entrando en esas vidas que están consultando. ¿Y cuántos casos no nos hemos dado cuenta de esto? En Nueva Orleans, en los Estados Unidos, se celebra el Halloween juntamente con el vudú, que es la brujería de Haití. O sea que el 31 de octubre hacen muñecos de diferentes personas, los bautizan en nombre de esa persona y luego les clavan alfileres, luego los están maldiciendo y las personas comienzan a afectarse físicamente. Y eso se practica el 31 de octubre en Nueva Orleans. Escuchen, en el mundo del satanismo ellos tienen varias fiestas, pero ellos dicen que la principal fiesta del año para los satanistas es el 31 de octubre, el día del Halloween. El fundador de la iglesia satánica se llamaba Antonio LaVey, que ya murió hace poco. Y resulta que él decía que el 31 de octubre es el único día en que Satanás los escucha en todo el año, que por eso ese día le rezan y procuran recibir sus beneficios, que el 31 de octubre es el único día en que Satanás les escucha y por eso ellos procuran buscar su ayuda y le hacen oraciones a Satanás. Principal fiesta satánica. No solo eso, como es el principal día de la brujería y del satanismo, en ese día se procuran el sacrificio de niños en todo el mundo. ¿Cómo es que los cristianos salen con sus niños disfrazados a pedir dulces, mientras que otros niños están siendo sacrificados en la oscuridad en todo el mundo? Miles de niños, y no es una broma. Usted puede buscar por internet, por YouTube, y puede ver la realidad de eso que está sucediendo. El Halloween es un día para que usted ayune, es un día para que usted clame por esos niños, para que usted ore por las personas que se encuentran en ceguera, para que entiendan la luz de la verdad de Dios, de la palabra del Señor. En Deuteronomio 18:10, no lo leamos, dice: no hay quien haga pasar a sus hijos por el fuego, o sea, sacrificarlos. Eso es abominación. La pregunta es: ¿podemos los cristianos participar de Halloween o de fiestas que sabemos que están relacionadas directamente con el ocultismo, la brujería y el satanismo, y que no vamos a ser afectados? ¿Qué piensa usted? ¿Podemos celebrar de Halloween? Miren, hay dos tipos de pecados. Uno, pecado con conocimiento y pecado por ignorancia. Cuando una persona celebra Halloween porque no tiene ese conocimiento de la verdad y se arrepiente, Dios lo perdona. Pero cuando una persona que es hija de Dios y tiene el conocimiento de que eso es una fiesta satánica y pagana y comienza a celebrarla, ¿pensará que espiritualmente no será afectada? ¿Acaso el Señor no le puede traer una disciplina por desobedecer y por involucrarse en el mundo de las tinieblas? Cuando un cristiano celebra el Halloween, está pisando el terreno del diablo. Le abrió la puerta para que el diablo venga y lo pueda destruir. Primera de Corintios 10, 20 al 23. Primera de Corintios 10, del 20 al 23. Si históricamente esa es la fiesta que han escogido todas las religiones paganas, los druidas, los celtas, el satanismo y la brujería,
que es el día especial de ellos, ¿será que el cristiano puede participar de este día de festividad? En Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 20 al 22 nos dice lo siguiente. Primera Corintios 10 del 20 al 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿A quiénes están haciendo el sacrificio del Halloween? A los demonios y no a Dios. Y mire, y no quiero que vosotros cristianos, que vosotros hijos de Dios, os hagáis partícipes con los demonios. O sea que participar de festivales paganos es hacerse compañero de demonios. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Al Señor le produce celos cuando su pueblo, su iglesia comienza a mezclarse con el paganismo y la mentira de este mundo. Porque cuando el Hijo de Dios se mezcla en ese tipo de actividades, se está haciendo compañero de los demonios, está disfrutando de lo que los demonios disfrutan. Y dice que esto produce los celos del Señor. La Biblia enseña que detrás de cualquier festival pagano se encuentran los demonios actuando para influenciar la conducta y el diario vivir. Deuteronomio 18:10. Volvamos a Deuteronomio 18:10, desde el 9. Cuando entres en la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de las naciones. Dios te dice: te he llamado, te he redimido. Por lo tanto, no vas a participar de los mismos rituales, de las mismas ceremonias que se practican en el mundo. No pueden vivir de acuerdo a como el mundo vive. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Es que mi abuelita celebra Halloween, es que mi tío, es que mis primitos, ¿cómo no los acompaño? Versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Si ese día del 31 de octubre se hacen todas estas prácticas, ¿qué hace un cristiano vestido de Chucky? Porque yo me he encontrado hermanitos de otras iglesias y cuando los veo pues disfrazados, a mí me da pesar y digo: Señor bendito, qué ignorancia, qué ceguera. ¿Cómo le abren las puertas al enemigo de esa forma? Iglesias que las decoran de Halloween, pastores que se disfrazan ese día. En los Estados Unidos hay un gran promedio de iglesias que celebran el Halloween porque no tienen discernimiento en cuanto a estos temas espirituales. Nuestro Dios es celoso y desea que a través de la obediencia le demostremos nuestro amor y fidelidad. Dios dice al cristiano que no se mezcle con tradiciones paganas. Jeremías 10:2 dice: no se unan a las costumbres de los pueblos, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque ellos las teman. Tercera de Juan 11. Vámonos para Tercera de Juan 11. Tercera de Juan 11. Consejo del apóstol Juan para los hijos de Dios. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si usted es un hijo de Dios, va a imitar a Dios. Si usted es un hijo de Dios, va a imitar lo que es bueno. Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 13. Efesios 5, versículos del 11 al 13. Efesios 5 del 11 al 13 dice: y no participéis, repitan conmigo esta cita y digan: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En vez de participar o de comprar confiticos para darles a los niños, más bien explíquele a la gente. Saque copias de la hoja que le voy a regalar ahora y regálale a la gente para que la gente entienda. Versículo 12: porque vergonzoso es aún hablar
de lo que ellos hacen en secreto. Porque el Halloween hay fiestas privadas, donde hay orgías, donde hay una cantidad de cosas, donde hay brujería, sacrificios. Verso 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, por la palabra, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. La palabra de Dios hoy te ha manifestado que el Halloween es una fiesta pagana. Y por lo cual, mire lo que te dice el Señor, 14: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristianos, hijos de Dios, despierten. Tenemos que ser conscientes del mundo espiritual. Tenemos que tener discernimiento entre las cosas de Dios y las que no son de Dios. Temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Hay muchas citas, sino que el tiempo no me da. Levítico 19, versículo 26-28. Levítico 19, versículo 26. Levítico 19, 26 dice: no comeréis cosa alguna con sangre, y no seréis agoreros ni adivinos. Ustedes ya saben que la Biblia prohíbe el horóscopo, ya lo he explicado. En el Nuevo Testamento dice que los que practican la hechicería no heredarán el reino de los cielos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Después del Halloween, muchos niños comienzan con opresiones, están enfermos, con pesadillas, temor a la oscuridad, comienzan a orinarse en la cama, le toman temor a las arañas, a los gatos, porque quedan psicológicamente afectados. Imagínense un niño inocente, un niño que su mente es pura, y sale a la calle y ve una máscara con alguien ensangrentado con un hacha clavada ahí en la cabeza. ¿Qué pasa en la mente de ese niño, hermanos? Y salen y ven esas formas de Drácula, de vampiros, de monstruos. Eso afecta psicológicamente a los niños. Es más, en ese día muchos padres, ¿qué hacen? Aprovechan el Halloween y se ponen máscaras para asustar a los niños chiquitos. No saben lo que están haciendo psicológicamente con estos pequeños. Ese día en las escuelas, en la mayoría, celebran el Halloween. No mande sus hijos a la escuela ese día, no lo haga. Ay, pero es que tienen que ir, no los mande. Que eso no tiene que ver nada con el currículo de enseñanza de una institución. No los mande ese día, téngalos en la casa, cuídelos ese día, ore por sus hijitos, explíqueles lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Corintios 6:14. 5 minuticos y termino. Segunda de Corintios 6:14. El Señor te dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Escuchen, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué acuerdo entre Cristo y Belial? No hay ninguno. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguno. Porque vosotros sois el templo, el 16, perdón. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si tú eres el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en ti, tú tienes que vivir para Dios. Tú tienes que honrar esa presencia de Dios que vive dentro de ti, porque tú estás cuidando la gloria y la presencia de Dios. Y cuando tú te unes a ese tipo de festividades, estás, hermano, profanando tu santuario, estás profanando tu espíritu, tu cuerpo. No participes del Halloween. Las tinieblas no tienen poder sobre el cristiano y por tanto no deben temer. Primera de Juan 5:18 dice que si no practicamos el pecado, el maligno no nos puede tocar. Pero participar del Halloween es abrir la puerta para que el enemigo pueda atacar. En primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo está el espíritu satánico, el espíritu del anticristo, el espíritu del paganismo, la brujería. Mas en nosotros está el espíritu del Señor.
Y no se les olviden que Dios enviará a sus ángeles que nos guarden de todo daño, de todo mal, de todo peligro. ¿Qué pensará el Señor Jesús viendo los hijos de un cristiano disfrazados de Chucky, de Drácula, con máscara? ¿Será que el Señor Jesucristo se sentirá muy feliz de ver que el creyente, los padres y los niños están participando de una fiesta que deshonra a Dios, que prácticamente es un culto al diablo? También debemos cuidarnos en el día de Halloween de las películas de terror de Harry Potter, porque ese día la gente se va a ver películas de miedo, y esas películas ya les he explicado las opresiones espirituales que traen. Y tampoco visiten la casa del terror. ¿Alguien ya la visitó acá? Están fundadores allá en el último piso, y eso hacen cola y pagan para que los asusten. 20,000, 30, entran y simplemente a ver allá en máscaras, monstruos salen con con cosas muy fuertes, y las personas quedan afectadas. Y desde afuera se sentían los gritos de las personas. Hermano, no participe de eso. No vaya a entrar a la casa del terror. Más bien venga a la casa de Dios. Amén. Allá usted tiene que pagar, aquí es gratuitamente la gracia de Dios. No se lo olvide. Conclusión, termino con esto. Halloween es el día principal para el ocultismo y toda forma de brujería. Halloween es el día especial para invocar a Satanás, por lo que es especial para los satanistas. Halloween es el día en que se ofrecen más sacrificios de niños y personas en el mundo. Halloween es el día en que se promueve la brujería y el ocultismo entre niños. Halloween es el día principal para consultar la tabla Ouija. Halloween ayuda a afianzar filosofías paganas como la reencarnación, animismo, chamismo y druismo. Halloween promueve el interés y las creencias en el espiritismo, los medium, los fantasmas y la brujería. Halloween introduce a los niños a pisar los terrenos del ocultismo e iniciarlo en la brujería. Termino con Mateo 18:6, que fue la cita con la que comenzamos. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, a los niños, que creen en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ahí está la advertencia del Señor. Oremos. Bendito Padre, agradecemos por la luz que nos has dado a través de tu palabra, para comprender lo que es el mundo espiritual. Sé que estos temas para algunos no son fáciles, Señor, y más cuando a través de tu palabra nos confrontas en cuanto a creencias que tal vez traíamos de hace muchas décadas atrás. Pero te agradecemos, Señor, porque a través de la luz de tu palabra has iluminado nuestras conciencias para redarguirnos con amor y convencernos de pecado, para que podamos reconocer, Señor, que el Halloween no es ningún día de los niños, sino que es una fiesta satánica. Es una fiesta que desagrada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque va en contra de las Sagradas Escrituras, porque va en contra de los mandamientos de Dios y de Cristo. Por eso, como cristianos, Señor, te damos gracias por habernos permitido conocer la verdad y salir de esa ignorancia, Señor. Y oramos por las personas que están en el mundo, que no tienen el conocimiento de tu palabra, para que la luz del evangelio llegue a sus vidas, a sus corazones, para que ellos se vuelvan a ti y puedan ser libres de las tinieblas y de la oscuridad, para que no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Úsanos a nosotros como vasos de bendición, como lumbreras en medio de la oscuridad, porque vosotros sois la luz del mundo. Y una lámpara no se esconde debajo de una cama o de una mesa, sino que se pone encima, para que todos puedan ver la luz. Predica el evangelio. Tú eres la sal que conserva a este mundo de toda descomposición espiritual.
Y no te dé temor hablarle a tu familia, así se pongan bravos. Háblales con amor. Explícales. Si ellos no quieren, tú los dejas, pero por lo menos debes hacerlo. Explicarles, hablarles de parte de Dios. Padre, oramos hoy por los niños de Colombia y del mundo entero en este tiempo. Mira cuántos niños han secuestrado, Señor, y cuántos niños piensan secuestrar. Padre, frustra las obras de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dejan vergüenza, Señor, a Satanás. Dejan vergüenza a estos grupos satánicos y de brujería, Señor. Y guarda a nuestros niños, porque los niños son tuyos, Señor. Que sean guardados por el poder del Espíritu Santo. Que tus ángeles por millones fluyan en todo el mundo, Señor, guardando a estos pequeños que son inocentes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que ningún daño llegue a ellos, Señor. Oh, oramos por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te bendecimos y agradecemos en esta mañana por la palabra que hemos recibido. Amén y amén. Démosle al Señor la gloria. Amén.